Vamos a ocuparnos en este vídeo de aprender a configurar las opciones de una tabla dinámica. Vamos a comenzar con las opciones de diseño y formato. Para ello vamos a crear una tabla dinámica partiendo de esta tabla origen. Nos aseguramos de tener una celda seleccionada de esta tabla y ahora desde Insertar, Tabla dinámica, dejamos el nombre conforme está y ahora hoja de cálculo existente, seleccionamos el rango, que concretamente va a ser C5 de la hoja ejercicio. Presionamos Intro y Aceptar. Ahora vamos a arrastrar el campo Importe a Valores, Ruta a Filas y Agente a Columnas. Ahora, para acceder al cuadro de diálogo de opciones de tabla dinámica, tenemos que hacer clic con el botón derecho en cualquier parte de la tabla dinámica. Por ejemplo, aquí, opciones de tabla dinámica. En el menú emergente tenemos esta opción casi abajo del todo. Hacemos clic y tenemos un cuadro de diálogo donde, además de poder cambiarle el nombre a la tabla dinámica, podemos configurar algunas opciones que son interesantes. Vamos a comentar las más importantes. Una de ellas es combinar y centrar celdas con etiquetas. Si hacemos clic, el resultado sería que estas celdas tienen su contenido centrado. Volvemos a hacer clic, volvemos a nuestro cuadro y seguimos comentando algunas importantes. Otra de ellas es, para celdas vacías, mostrar, y aquí hay un campo que está vacío. Si ponemos un 0, vamos a ver el efecto. Vemos como las celdas donde no había ningún valor ahora muestran un 0. Particularmente creo que queda más elegante de esta forma. Y ahora, atención, porque viene una configuración muy importante. Se trata de autoajustar anchos de columna al actualizar. Por defecto, esta opción viene activa. Y lo que quiere decir, vamos a comprobarlo ahora, es que si nosotros actualizamos la tabla dinámica después de haber, por ejemplo, proporcionado un cierto ancho a las columnas, insisto, si actualizamos la tabla dinámica, vemos como automáticamente no hace caso del ancho que le hemos dado a esas columnas y vuelve a tener el que considera por defecto Excel para esta tabla dinámica. Podemos volver a repetirlo. Al actualizar la tabla dinámica, el ancho vuelve al que tiene por defecto. Para evitar esto y poder dejar un ancho personalizado tal y conforme queramos, hacemos clic en opciones de tabla dinámica y deshabilitamos esta casilla. Ahora ya podemos ajustar un ancho, sea el que sea, que cuando actualicemos, la tabla dinámica lo va a respetar. En este vídeo vamos a aprender a configurar algunas opciones de totales y filtros. Antes que nada tenemos que saber que Excel, cuando se crea una tabla dinámica, genera una columna que se llama total general y también una fila con el mismo nombre. La columna recoge el total de todos los importes de cada fila. Y como es de imaginar, la fila recoge los totales de cada columna. Esto podemos cambiarlo desde opciones de tabla dinámica. Dentro de totales y filtros hay dos casillas de verificación que podemos quitar ambas o tan solo una de ellas. Por ejemplo, así. También tenemos que decir que estas opciones de visualizar o no los totales generales también las podemos tener en la ficha Diseño y dentro de Totales generales. Vemos como hay varias opciones y podemos coger la que más nos interese. Por ejemplo, activado para filas y columnas. Aquí se ven ambos totales generales. Es turno ahora para conocer la pestaña Mostrar dentro de las opciones de tabla dinámica. Vamos, como siempre, que queremos obtener ese cuadro de diálogo, hacer clic con el botón derecho en cualquier parte de la tabla dinámica y después opciones de tabla dinámica. Aquí tenemos el cuadro Opciones de tabla dinámica y vamos a ir a la pestaña Mostrar. Comentaremos las opciones más importantes. Una de ellas
es esta primera que pone mostrar botones para expandir y contraer. Ahora mismo está marcada, es la opción por defecto de Excel y significa que cuando tenemos una jerarquía de campos agrupados como estos, a la izquierda de los campos que están agrupados veremos un pequeño botoncito con un signo menos en el caso de que sea posible contraer ese campo o un signo más en el caso de que sea posible expandirlo. En opciones de tabla dinámica podemos elegir no mostrar esos botones. Otra de las cuestiones a conocer es mostrar información contextual sobre herramientas. La opción por defecto es marcada, como hemos visto, y significa que cuando tenemos el ratón encima de la tabla dinámica, nos muestra información contextual. Podemos verlo en este momento. Ahora, si hacemos clic en opciones de tabla dinámica y desactivamos esto, el ratón ahora no ofrece ninguna información. La siguiente de las opciones es mostrar títulos de campo y filtrar listas desplegables. Para ver el efecto, quitamos la casilla y fijémonos en estos desplegables que vemos en etiquetas de fila y etiquetas de columna. Como hemos quitado la casilla, ahora al hacer clic en aceptar, desaparecerán. Nuestra tabla dinámica queda más limpia, pero perdemos la posibilidad de filtrar elementos que están en las filas o elementos que están en las columnas. Hay que recordar que esos filtros, si los activamos de nuevo, nos dan opción, por ejemplo, el de etiquetas de fila, a seleccionar o buscar rutas. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar solamente 3 rutas, aceptamos y ahora tenemos la información solo de esas rutas. También podríamos hacer lo propio con los agentes. Vamos a comentar algunas opciones de configuración que hay dentro de la pestaña Impresión en el cuadro de diálogo Opciones de tabla dinámica. Vamos a la pestaña que hemos comentado, Impresión, y vemos como la primera de las opciones, por defecto, está desactivada, que es imprimir botones para expandir o contraer al mostrarlos en una tabla dinámica. Esto significa que si hacemos clic en esta casilla, los botones para contraer o expandir los campos que están agrupados se imprimirán y los veremos en el papel o en el documento sobre el que se vuelque la impresión. Vamos ahora a comentar otra de las opciones, que es imprimir títulos. También por defecto está desactivada, pero si la activamos, cuando vamos a la ficha Archivo y después a Imprimir, vemos la tabla dinámica, vamos a asegurarnos de alejar el zoom, y en el caso de que haya varias hojas para imprimir, como vemos en este momento, los encabezados de títulos se van a ver en todas las páginas y van a permanecer constantes. La última pestaña que vamos a comentar dentro del cuadro de diálogo Opciones de tabla dinámica es la pestaña Datos. Aquí tenemos algunas configuraciones importantes. La primera de ellas es guardar datos de origen con el archivo. Esto significa que si la activamos, la memoria caché de la que dispone cualquier tabla dinámica guardará los datos de origen en ese mismo archivo. La segunda de las opciones, habilitar mostrar detalles, vamos a hacer clic en aceptar y mostrarla sobre la tabla dinámica. Por ejemplo, si hacemos doble clic en una de estas cifras, por ejemplo, 175,43, vemos cómo se ha generado una hoja nueva, hoja 2, que nos da una trazabilidad y un historial que nos dice de dónde han salido esos 175,43 céntimos. Vemos que esa cantidad ha salido de una venta de 40,39 en una cierta fecha a un cierto cliente, etc. Y también de otra venta de 135,04 también con su fecha y datos de cliente, ruta, etc. Por cierto que la hoja que se genera la podemos eliminar perfectamente y no va a haber ningún problema. Continuamos comentando otras opciones en la pestaña Datos.
Por ejemplo, actualizar al abrir el archivo. Esta también es una configuración bastante importante, puesto que si la activamos, al hacer clic en aceptar, nos sale un cuadro de diálogo donde nos dice que al cambiar la opción actualizar al abrir, también se cambia la opción para otros informes de tabla dinámica que estén basados en los mismos datos de origen. Es decir, si tenemos otras tablas dinámicas cuyo origen sea la misma tabla que esta tabla dinámica, también se van a actualizar esas tablas dinámicas. Aceptamos y a partir de ahora, cuando abramos el archivo, la tabla dinámica se actualizará automáticamente.